Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política, el programa de Telesur que analiza, que reflexiona junto a usted sobre nuestra región. A Colombia le aquejan muchos males que sobrepasan la pandemia, que colocan a su sociedad en un debate y una reflexión dramática. La violencia estructural no se modifica y al contrario, se agudiza. La revelación de que fueron más de 6.000 personas las asesinadas por el Uribato bajo la figura de falsos positivos constituye en sí mismo un delito de lesa humanidad que en cualquier parte del mundo daría paso a un juicio histórico y a una condena imperdonable. Pero hablamos de Colombia, donde sus autoridades judiciales están más ocupadas, preocupadas e interesadas de lo que pasa con sus vecinos, de cumplir a cabalidad con la agenda de seguridad e intromisión de Estados Unidos que de actuar en el marco de una relación de hermandad con los pueblos de América Latina. ¿Qué implica para la sociedad colombiana esta revelación? De esto queremos conversar con el experto en estos temas, Federico García Naranjo, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, Federico? Qué gusto tenerlo por acá. Hola Orlando, gracias por la invitación. ¿Qué implica para los colombianos, por ejemplo, que hace pocas horas nada más se conozca de una nueva masacre, la masacre número 14 en lo que va del año 2021? Y esta revelación, ¿cómo entender esto que en cualquier país del mundo significaría un gran escándalo? Así es, en Colombia este tipo de situaciones se normalizan, no solamente la revelación de los 6.000, hasta ahora 6.000 muertos por cuenta de los falsos positivos, sino el permanente fenómeno de las masacres que se ha incrementado en el último gobierno y que ya, como tú lo mencionas, ha dejado la masacre número 14 del año. Colombia es un país en donde el ejercicio de la violencia como herramienta política y como herramienta para dirimir conflictos es algo usual, es algo recurrente y es también parte de nuestra cultura política y de nuestras instituciones que no se hayan tomado, digamos, las políticas correspondientes para poder superar esta situación. Y en ese sentido, entonces, si esto se ha naturalizado, parecería que entonces los responsables de la justicia en primer lugar y los responsables de este tipo de delitos quedan prácticamente en la impunidad. Así es, Colombia tiene un índice de alrededor del 95% de impunidad en lo que a homicidios se refiere y es un fenómeno que viene desde hace muchísimos años, es un fenómeno estructural, no obedece solamente al fenómeno de violencia en sí, sino también a un diseño institucional que privilegia la investigación de determinados delitos con intereses políticos y los delitos de impacto en los territorios, en las comunidades, como por ejemplo las masacres que normalmente están vinculadas con planes de desplazamiento forzado o de macroinversiones en determinados territorios, pues esos delitos no son investigados con la misma celeridad. Ya, y entonces, si es que esto es así, ¿cuál es el comportamiento de la sociedad? ¿Hasta dónde la sociedad y pues fundamentalmente las víctimas, familiares de las víctimas, las organizaciones tienen un espacio, tienen la posibilidad, incluso las condiciones y las garantías para de esto hacer efectivamente un cambio en la política pública de justicia y sobre todo en la política de seguridad? Pues el acuerdo de paz ha sido la gran oportunidad, no solamente para que se visibilicen todos los fenómenos de violencia que sucedieron durante los 53 años de conflicto armado, sino además la posibilidad de que los responsables de ambos bandos del conflicto, tanto de la insurgencia como del Estado, comparezcan ante la justicia transicional, cuenten la verdad y a cambio de esta plena verdad, pues reciban conmutación de sus penas o penas alternativas, restaurativas, en cualquier caso, no penas de cárcel. Justamente la cifra de 6.000 de falsos positivos que fue revelada la semana anterior se hace en el marco de las investigaciones que la Justicia Especial para la Paz está haciendo sobre este caso y claramente es un avance porque el primer paso para poder resolver la situación de impunidad en Colombia es que se conozca la realidad y que se conozca la dimensión de lo que sucedió. Entonces es un primer paso, es algo esperanzador. Las organizaciones de víctimas y de defensores de derechos humanos están, digámoslo, optimistas en la medida en que es un paso hacia adelante y pues esto claramente pues es un fenómeno estructural que no se va a resolver a corto plazo, pero en cualquier caso esta noticia, por más aterradora que sea, es una buena noticia en cuanto se empieza a develar la verdad sobre el conflicto. Y efectivamente yo le decía en un programa anterior que, claro, es una buena noticia que se conozca la verdad,
Pero con la verdad no basta este momento. Es uno de los temas que también están en debate generalmente cuando se descubren homicidios, masacres de esta dimensión. Y frente a esto le pregunto, Federico, una cosa que es clave para entender, ya que lo mencionó, lo de los 6.000 falsos positivos, ¿hasta dónde la respuesta institucional sobre este tema, aparte de la Justicia Especial para la Paz, puede hacerse eco de lo que los familiares durante mucho tiempo señalaron y donde hay responsables que incluso recibieron premios, canonjías, por asesinar a civiles y después disfrazarlos de guerrilleros? Sí, el caso de los falsos positivos es aberrante, no solamente desde el punto de vista de su tamaño. Vale decir que la Fiscalía colombiana manejaba una cifra de alrededor de 2.000, 2.500 homicidios extrajudiciales, pero organización de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, algunas de sus agencias manejan cifras de hasta 10.000. Ahora la JEP revela que hasta ahora se establece que son 6.000, algo más asesinados durante este periodo. Y es particularmente aberrante, insisto, no solamente por lo masivo, sino por el carácter de estos asesinatos. Recordemos que este fenómeno es algo, digamos, frecuente en Colombia, pero durante el gobierno de Álvaro Uribe, entre 2010 y 2002 y 2010, aumentó exponencialmente el número de falsos positivos al punto de que se considera que alrededor del 80% de los falsos positivos en toda la historia del país se dieron durante esos 8 años. ¿En qué consistían los falsos positivos? El gobierno de Uribe estaba empeñado en una política de seguridad, de combate a la insurgencia y en un empeño por exhibir resultados ante la sociedad colombiana. Se establecieron algunas directivas al interior de las fuerzas militares que plantearon la táctica del conteo de cuerpos o body counting, como se llama en inglés, que consiste básicamente en medir la efectividad del conflicto, la efectividad de la lucha antiinsurgente a partir del número de muertos. Entonces se promovió que las distintas unidades militares prescindieran de capturas, prescindieran de deserciones y prefirieran presentar más bien las bajas en combate para aumentar su operatividad y para adquirir mejores resultados. Por supuesto, esta presión por resultados llevó a que en muchas unidades militares directamente se asesinaran personas, normalmente jóvenes de sectores vulnerables de la sociedad, eran disfrazados como guerrilleros, se les ponían armas, se simulaba un combate y se reportaban esas muertes como muertes en combate a cambio de puntajes, a cambio de almuerzos, de permisos, de ascensos, en fin. Lo problemático además es que se volvió una política institucional y que hoy lo estamos descubriendo. Ya, pero entonces, Federico, frente a eso, la reacción del señor Álvaro Uribe ha sido virulenta, porque además acusa a un representante de Human Rights Watch como militante de las FARC. Es decir, nadie podría dudar de que el señor Vivanco sea militante de alguna organización mínimo de izquierda, pero esta reacción de Uribe, ¿cómo la interpreta usted? ¿Hasta dónde Álvaro Uribe, primero, es consciente del drama y de lo dramático que implica una situación de esta naturaleza? Y segundo, ¿hasta dónde es consciente de que su responsabilidad, si fuese en otro país, sería inmediata cárcel, inmediata proceso y seguramente una inmediata condena? Sí, es el estilo de respuesta de Álvaro Uribe. Normalmente él suele evadir las preguntas incómodas y contestar otra cosa. En este caso, han acudido al recurso de acusar a la JEP de pretender desprestigiarlo y a las organizaciones de derechos humanos de formar parte de un complot que busca dañar su imagen. Por supuesto, la acusación contra José Miguel Vivanco de que es militante de las FARC pues es absolutamente delirante, pero es una evidencia del estilo de argumentación que utiliza Álvaro Uribe y que durante muchos años fue compartido por mucha gente en Colombia. Claramente él ya está perdiendo buena parte de su popularidad. Hoy en día tiene alrededor de un 60% de imagen negativa en Colombia, pero durante su gobierno este era el estilo de contestar a las acusaciones, no solo de las organizaciones de derechos humanos, sino en general de cualquier oposición, y se convirtió en un estilo de debate en Colombia de no contestar las preguntas, sino desviar la atención. Álvaro Uribe está en una posición que algunos llaman de jinete de tigre, es decir, está montado sobre el poder y no puede desmontarlo porque una vez se baje del tigre, el tigre se lo come. Es decir, ha llegado a un punto
en el que si pierde el poder o si cede algún espacio del poder que tiene, inmediatamente puede terminar en la cárcel. Recordemos que ya la Corte Suprema lo tuvo alrededor de 2 meses detenido por cuenta de compra de testigos y hay 200 procesos penales avanzando, bueno, algunos avanzando más rápido que otros en contra de él. Entonces, él puede que sea consciente en su fuero íntimo de la gravedad de la situación, pero no puede darse el lujo de reconocerlo ni de conceder absolutamente nada porque inmediatamente perdería el poder que tiene y muy probablemente iría a la cárcel. Y una pregunta final para cerrar este primer bloque, Federico, que es muy importante para que la audiencia de América Latina también reflexione junto con nosotros sobre lo que le voy a plantear. ¿Hasta dónde la élite colombiana, económica, empresarial, como ustedes llaman, el establecimiento colombiano, es también parte de estas responsabilidades al avalar todo lo que se hizo, no solamente desde el punto legal o gubernamental, sino incluso desde el punto de vista simbólico, al estigmatizar a incluso a las víctimas? ¿Hasta dónde en ese sector de la sociedad colombiana esto ha sido procesado, quizás con algún nivel de autocrítica? Pues la élite colombiana, que tampoco es monolítica, hay que advertirlo, se benefició enormemente del gobierno de Álvaro Uribe, lo apoyó incondicionalmente, puso a su servicio no solamente los medios de comunicación, sino todos los recursos políticos, económicos, jurídicos para defenderle y garantizarle que pudiera llevar a cabo su proyecto, porque efectivamente en el 2002 pues la élite estaba temerosa frente al creciente poder de la insurgencia. En ese sentido, Álvaro Uribe fue una tabla de salvación, llamémoslo así, pero ya al final de su mandato ya el desgaste era evidente y sobre todo después de su mandato, cuando el presidente Juan Manuel Santos adelanta el acuerdo de paz con las FARC, pues muchísimos sectores de la élite se dan cuenta que la apuesta por Álvaro Uribe ya es una apuesta amortizada. Hoy en día él solamente conserva a su alrededor, digamos, los sectores de las élites regionales más vinculadas con la ganadería, terratenientes, muchos de ellos vinculados con narcotráfico, algunos incluso con grupos paramilitares, pero son sectores de las élites, sobre todo regionales, que tienen unos intereses que de alguna manera se ven protegidos por el modelo que defiende Álvaro Uribe. Estos sectores son cada vez más pequeños, pero siguen siendo muy influyentes. Lo interesante es que el proceso de paz con las FARC abre la posibilidad de que se conozca la verdad de lo sucedido durante el conflicto y que sectores de la élite también empiecen a reconocer su papel y su responsabilidad en todo esto. Por supuesto, este es un proceso largo. La élite colombiana, insisto, no es monolítica, es bastante diversa, pero sí se han abierto procesos, si se quiere, de autocrítica, en donde se está empezando a conocer cuál fue el papel, por ejemplo, de políticos, de hacendados, de comerciantes, no solamente personas vinculadas directamente al Estado, sino civiles, ¿sí?, que han estado contribuyendo a que se exacerbe el conflicto en Colombia. Vamos a hacer la primera pausa, Federico, y volvemos enseguida para seguir conversando sobre las implicaciones que tiene esto para la sociedad colombiana y también el impacto que causa en América Latina un drama de esta dimensión en Colombia. Volvemos entonces para seguir conversando con el politólogo Federico García Naranjo en un momento.